Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a hacer una oración, amén, antes de comenzar la enseñanza de esta noche. Señor, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te agradecemos porque nos has traído a oírte, Señor, a alabarte, a adorarte, a engrandecerte y a ser nutridos por tu enseñanza, por tu instrucción, Señor. Dios mío, por favor, conviértenos, Señor, en buena tierra, donde tu palabra llegue y produzca fruto, Señor. Que tengamos un oído atento, un corazón dispuesto a obedecer, una mente, Señor, concentrada en ti, Señor, en tu voluntad, en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, como un instrumento tuyo. Bendice a tu iglesia, Señor, a través de mi vida. Que todo lo que diga, Señor, sea para edificación, sea, Señor, para desafiarnos, motivarnos, animarnos, Señor, a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, entrego esta enseñanza en tus manos y te pido que apresures los pasos de tus hijos que están en caminos, tráelos con bien. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? Vamos a continuar enseñando sobre las familias de la Biblia y hoy nos toca enseñar el tema de la familia de Esther y Mardoqueo, ¿no? Y el título que se planteó fue "Para un tiempo como este, familias con propósito divino", ¿no? Siempre me llama la atención cuando veo algunas películas. Bueno, ya no veo hace mucho tiempo películas por tiempo, pero cuando veía, siempre me llama la atención que en las películas, ¿no?, principalmente las americanas, de los gringos, siempre hay un héroe que al final salva a todos, ¿no? Es el héroe, el que se sacrifica por todos, el que salva a todos, el Rambo, ¿no? El que salva al mundo, o el que salva al mundo del hecatombe y es el que, ¿no? Siempre los americanos, los gringos alucinan, ¿no?, algún día. Cuando es algo que obviamente sabemos nosotros los creyentes que el mundo, si está en pie, si aún se puede vivir, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, ¿no? Pero sí ha habido personas, vamos a decir así, determinantes, héroes de verdad, que han salvado naciones enteras, ¿no? Y una de esos héroes de verdad no es ningún hombre, es una mujer, y una mujer que se llamó Esther, ¿no? Una mujer que salvó a toda su nación, que arriesgó su vida. Y es la historia de ella la que vamos hoy día, con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de ir conociendo, ¿no? Yo sé que muchos ya han leído la historia de Esther, han leído la palabra, la conocen, o algunos tienen una noción, algunos han visto la serie, ¿no? Porque creo que hay una serie que daba brasileña sobre Esther, creo que mi mamá veía, ¿no? Donde ahí el príncipe, el rey es todo, ¿no?, un galán, ¿no? Más o menos conocen la historia, pero algunos que no la conozcan, hoy día la vamos a repasar. Entonces vamos a ver cómo Dios va a trabajar a través de esta familia, que tiene su característica, que no es una familia, vamos a decir, tradicional, porque Esther era huérfana de padre y madre. Esther no tenía papá ni mamá, ¿no? Y Esther, el nombre Esther es un nombre persa, dicen, ¿no? O sea, que Esther ya vivía en la capital de invierno del imperio persa, que se llamaba Susa, y tenía el nombre de Esther, que significa estrella. Esther es estrella. Y era un nombre persa, pero su nombre, la Biblia dice que era, ¿quién sabe cuál era el nombre de Esther? Adasa, ¿no? Adasa. ¿Adasa qué significa? ¿Quién sabe? Esa sí es más difícil, esa sí no se la sabe, eso sí no está en la historia. ¿Qué significa Adasa? El nombre hebreo de Esther. Esther, su nombre era Adasa, ¿no? Para los que no, hoy día voy a apoyarme, voy a mandar a buscar muchos versículos y, a ver, creo que busquen Esther 2:7. Le voy a pedir a Leonardo que me ayude. Esther 2:7. Léelo. Vamos a estar leyendo. Léelo, Leo.
Ahí está. Esther 2:7, y había criado a Hadasa, dice, ¿no? Y la tomó por hija suya porque su papá y su mamá habían fallecido. O sea, Hadasa, ¿no? Es decir, Esther es la misma, ¿no? Entonces, Mardoqueo la crió. Pero les he preguntado y no me han respondido. A ver, ¿nadie? ¿Un premio? No. ¿Qué significa Hadasa? Yo tampoco lo sabía hasta que me he puesto a estudiar para enseñar, les tengo que confesar. Hadasa, retrocede, mi hermana Tracy me va a ayudar, retrocede un ratito ahí ve como una florcita, ¿no? Hadasa significa, es el nombre de un arbusto que se llama el mirto. El mirto es un arbusto que tiene una característica que es muy fragante, ¿ya? Es un arbusto fuerte, perseverante, persistente, no es muy bonito, digamos, pero sí es fragante, tiene una florcita blanca parecida a esa, ¿no? Y ese era el carácter que formó Mardoqueo en Esther. Mardoqueo dice la tomó, en lo que leo, o sea, es como que parece que sucedió la tragedia y él se hizo cargo de Esther, aunque era su primo, ¿no? Ahora sí avancemos a la siguiente, Reisi, ¿no? Él adoptó como si fuera su hija, ¿no? Y era primo y padre, adopta a Hadasa no solo por deber, sino por providencia, sino porque eso estaba en la voluntad de Dios. Y forma ese carácter, ¿ya? Forma ese carácter. Ahora, Esther tenía una característica que también ha leído Leonardo, una característica que la hace destacar y que es clave en su vida. ¿Qué característica tenía Esther? Era hermosa, era una reina de belleza, era una mujer hermosa, muy hermosa. Y quiero que mi hermana Andreita me lea Proverbios 11:22. Y ustedes van a preguntar por qué leemos ese versículo. Proverbios 11:22, Andrea, nos vas a leer. Proverbios 11:22. Miren lo que dice Proverbios 11:22. El proverbista, y vamos a estar usando bastantes proverbios, solo vamos a usar Esther y Proverbios hoy día para estudiar. Miren lo que dice este proverbio, a quienes no lo habían leído, es fuerte, dice, imagínate un cerdo que tiene un anillo de oro en el hocico. Un cerdo es un animal cochino, feo, y alguien le ha puesto un anillo de oro, que se revuelca en la cochinada. Y dice el proverbio así, hay mujeres hermosas, pero cuando están apartadas de la razón son como un cerdo asqueroso. ¿Está la palabra o no? ¿Sí o no? ¿Por qué hablo de eso con Esther? Porque Esther era hermosa, pero Esther no era apartada de razón. Esther era muy sabia porque la había criado su primo Mardoqueo. Esther había sido instruida, como dice el famoso Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere mayor no se va a apartar de él, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque miren, Esther 2:15, Gabriel, lee Esther 2:15. Ganaba, ¿qué cosa? El favor de todos los que les veían, porque tenía una característica. Esther era sabia. Dice que ella era una mujer hermosa, pero no era la única mujer hermosa del reino. Era un imperio persa, ¿no? Era un imperio. Había muchas mujeres hermosas. Pero ¿qué caracterizaba a Esther? Que Esther había aprendido de su tío a ser humilde, caer en gracia y a escuchar. Entonces Esther probablemente tenía la humildad de dejarse guiar y aconsejar por los eunucos. El jefe de los eunucos seguramente, porque recuerdan, hermanos, los reyes en ese tiempo eran bien desconfiados y solo podían atender a sus princesas, a sus reinas, a sus doncellas, eunucos. ¿Saben lo que es un eunuco, no? Un hombre que le quitaban su miembro viril, ¿no? Y esos eran los eunucos, ¿no? ¿Para qué? Para que no
no les gane la tentación, ¿no? Nada de esas historias románticas, no hay nada que romanticismo. Los persas eran, cualquier hombre que está en el palacio de la reina, de las princesas, es eunuco. Si uno que no era, se acercaba, lo mataba. Entonces los eunucos eran los que preparaban a las mujeres para el rey. El rey Asuero, todos los estudiosos dicen que era el rey Jerjes I. Este rey era el rey que estuvo en la época en que el imperio persa fue más fuerte. Este es el rey que perdió la guerra con los griegos. En las Termópolis se llamaba una guerra que hubo, que él estuvo a punto de conquistar Grecia, ¿no? Y perdió. Entonces, este rey, toda la historia dice que era un rey muy, vamos a decir, despiadado, ¿no? En Esther no lo pintan así, pero era un rey poco simpático, era un rey muy tirano, era despiadado, ¿no? Este rey, para los que no saben un poco la historia, tenía una reina anterior que se llamaba Basti. Basti cometió el error de negarse al rey. El rey había hecho una fiesta las fiestas no es que era todo el día estás en la fiesta, ¿no? Cuando dicen fiesta era porque normalmente todas las noches se iba a estar con el rey un rato, no era todo el tiempo, ¿no? La gente trabajaba, por eso decían una fiesta de 180 días, no duran, pero no, los imperios tenían que vivir. Entonces el rey había hecho una fiesta, pero los historiadores dicen que él estaba organizando justamente la guerra con los griegos y tomaban y discutían con sus nobles, y un día seguro que dicen que se pasó de tomar y se le ocurrió, así medio borracho, llamar y decir, traigan a mi reina Basti para que todas la conozcan. Seguramente le avisaron a Basti, el rey te está llamando, y Basti, en vez de obedecer, se negó. Dijo, no voy a ir, en ese estado está el rey, yo no soy un objeto. Una mujer seguramente que ya se le subieron los humos, era la reina. Se atrevió a decirle no, el rey se molestó, ¿no? Y los sabios le dieron el consejo, mire rey, tienes que hacer algo, porque si no haces eso y se corre la voz, ninguna mujer va a respetar a su marido en este reino. El reino se viene abajo, dijo. ¿Qué hizo? Con mucho dolor, ya, me la destituyen. Y dicen que el rey pasa eso, se va a la guerra, porque miren, eso ocurre en el 3er año de su reinado. Esther llega al reinado al 7º año. Él se va a la guerra, está 4 años peleando con los griegos, pierde, regresa, y cuando regresa extraña a su reina, dice, extraña a su Basti, quería a su reina. Y ahí es donde le dicen, no, vamos a buscar a las mejores doncellas. Y ahí es donde aparece Esther. Esther, yo creo que ya sabía lo que le había pasado a Basti. Entonces dijo, acá, si uno quiere ganar, primero tiene que aprender a ser humilde, ¿no? No tiene que, no ser, lo siento por las hermanas que piensan que hay que ser empoderada, hay que enfrentar, pero bueno. La Biblia en Esther no era así, con Esther no fue así. Y ese versículo que hemos leído dice, ella le hacía caso a todo lo que ese eunuco le decía. Te vas a vestir así, te vamos a echar estos, porque dice que 1 año la preparaban, le echaban sus, ¿cómo sería esa preparación? La bañarían en leche todos los días, ¿qué le harían? No sé. Pero la preparaban 1 año para que esté lista para ver al rey. Y dice que iban, el rey las veía, estaba con ellas, y regresaban y ya se iban a un lugar especial, de donde estaban las que habían estado con el rey, las mujeres del rey, y si el rey se olvidaba de ella, piña, nunca más te volvía a llamar, ahí te quedabas toda tu vida. Pero si el rey le gustabas, te volvía a llamar. Así eran los persas. Las mujeres eran como un objeto en ese tiempo para él. Entonces, Esther tiene esta humildad. Y esa humildad no le nació así sola. Y ahí viene el tema familiar. Esa humildad, esa capacidad de escuchar, esa capacidad de dejarse guiar, se la había enseñado su primo y su padre adoptivo, que era Mardoqueo. Y dice, eso hacía que ella le caiga en gracia a todos, no solo al jefe de los eunucos que los cuidaba, sino a todos, dice el versículo, ¿no? Y eso es clave, eso es parte de la crianza que ella tenía, ¿ya? Entonces, el cimiento, la educación en el hogar preparó el carácter para el trono. Esta actitud, esta capacidad, esta templanza, vamos a decir, de Esther, la va a ayudar después, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Al siguiente diapositiva, mi hermana Tracy,
Ya les conté más o menos la historia a los que no la sabían. Entonces, Esther, cuando es presentada con el rey, es hermosa, tiene esa gracia y vamos a decir, es escogida por el rey, ¿no? Ella es seleccionada por el rey. Entonces vamos a leer Esther, ahora vamos a retroceder un poquito, 2, 10 y 11. Christopher, ayúdame por favor, lee Esther 2, versículos 10 y 11. Miren. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Entonces, ahí vemos la obediencia de Esther continúa, ¿no? A pesar de que ya era la reina, él no dice, bueno, ya soy la reina, ya me escogió a mí el rey, la corona como su reina. Ella sigue siendo, digamos, obediente a Mardoqueo, porque Mardoqueo le había indicado, le había sugerido que no devele su origen, que era judía. Mardoqueo era judío, ella era judía, que no esté develando, informando su origen, ¿no? Porque los judíos eran diferentes y tenían algunos rechazos ya desde siempre, han generado para mucha gente rechazo. Y dice que ella obedeció a Mardoqueo. Entonces vemos ahí una obediencia continua, ¿no? Y después, en el versículo 20, en el 2:20, miren lo que dice. Misael, lee por favor 2:20. Mire, era la reina, pero tenía la humildad de seguir escuchando la instrucción, la guianza de Mardoqueo, ¿no? De seguir entendiendo que, claro, ella podía tener la posición, el privilegio más alto para una mujer, ser la reina de todo el imperio, pero tenía también a la vez, por eso decía, esa humildad, esa capacidad de entender que lo que Mardoqueo le decía era para su bien, ¿no? Y que él había formado, porque seguramente Esther pensaba correctamente, ¿no? Si había llegado donde había llegado era porque había seguramente hecho caso a todas los consejos, a toda la crianza que Mardoqueo le había dado. Y algo que Mardoqueo hacía también, y vemos por el lado de Mardoqueo, es él no la dejó, él siempre igual se paseaba. Ahora, Mardoqueo dicen que probablemente él trabajaba en la puerta del rey y siempre se daba una vuelta por la puerta porque no podía entrar al palacio. ¿Ven? Por eso dicen que no se podía, pero estaba por los alrededores. Siempre se daba una vuelta para enterarse de cómo estaba Esther. Entonces él no deja, por eso dice ese punto, un guía vigilante. Mardoqueo paseaba cada día de frente al patio para saber de su bienestar. No es alguien que, digamos, abandona la tarea como padre de ver por el estado de su hija, que era Esther. Esta situación era difícil para ellos. Ellos eran igual, en cierto sentido, cautivos, ¿no? Cuando yo meditaba esta semana en el caso de Esther, igual dentro de todo, ahora se nos hace bien difícil entender porque nosotros vivimos en una cultura, digamos, donde todos tenemos cierta libertad, ¿no? Los seres humanos, gracias a la misericordia de Dios y en esta dispensación, vamos a decir, en este tiempo, tenemos libertad, ¿no? En este país, por ejemplo, somos un país, una república que tiene muchos defectos, muchas cosas, pero en los últimos años todos gozamos de libertad. Acá no hay ningún rey. Al contrario, los presidentes son como cambiarse de zapato, ¿no? Un día tenemos uno, hace 2 meses tenemos otro, no importa. En cambio, en esos otros lugares, los presidentes eran los reyes, por eso eran emperadores, reyes eran. El emperador veía, le caías mal, te mandaba a matar, te hacía su esclavo, ¿entiende? Uno estaba a disposición del rey, por eso pasaba un rey y no se inclinaba, ni lo miraba. O sea, mirar a un rey de frente era, ya te pueden matar, tenías que inclinar la cabeza inmediatamente. Era otra situación, se nos hace difícil entender. Y a mí se me costaba también entender, porque igual Esther estaba, o sea, nadie le preguntó, ¿y te gustaría? No, ella fue llevada, dice, porque fue que se vio que era hermosa y fue llevada. Y a ella, digamos,
las circunstancias, su situación le tocó. No sabemos realmente, la Biblia no dice si ella estaba contenta o no contenta, si ese era su sueño, ese era su deseo, pero Dios había movido las cosas para que ella esté donde estaba. Y ella le tocó llegar a ser la reina, ¿no? Porque muchos dicen, pero debe ser feliz, era la reina, pero era la reina que estaba con un emperador, un loco, que era Jerjes, porque era un loco, que la buscaba cuando quería, y si no, tenía que estar ahí en su palacio, con muchas cosas, pero era vamos a decir, un objeto más del rey, en la práctica casi. Entonces no era una situación, viendo desde esa perspectiva, tan bonita, tan deseable, pero era la situación que Dios había provisto. Porque ¿qué dice Proverbios 16:9? Mi hermana Noemí, por favor, me ayuda. Y Proverbios 19:21 me lo va a leer Josué Villar. Proverbios 19:21, lee Josué. Tú, primero la hermana Noemí, Proverbios 16:9. Miren lo que dicen estos proverbios, es importante, ¿ah? Ahí está. Nosotros no sabemos los sueños de Esther. Lo que sí sabemos es que Dios estaba en control y que a ella le tocó estar ahí y tenía claridad, estaba bien formada y tenía claridad de lo que tenía que hacer bajo los principios que se les había enseñado. Entonces Mardoqueo le dijo, no digas que eres judía, ella obedecía. Mardoqueo seguramente le seguía dando algunos consejos, ella dice que siempre le obedecía como cuando estaba bajo su crianza, a pesar de ser la reina. Y por otro lado, Mardoqueo no dejaba de ver por ella, porque dice que él siempre paseaba por el patio para ver. ¿Eso qué nos sirve para nosotros? Que tenemos que aprender que donde Dios ha designado que estemos, de repente nosotros o nuestros hijos, ser de apoyo, no dejarlos, o sea, es como que, ¿qué ilustración les puedo dar? De repente, un hijo tuyo o una hija tuya le toca trabajar en un trabajo complicado, ¿no? Perdón, Micaela, que use tu ejemplo. ¿No? Por ejemplo, tu hermana ya está estudiando para trabajar en hotelería, y en la hotelería tiene un horario complicado, ¿no? Y te toca a veces atender gente, eventos donde la gente puede tomar y puede estar en una situación poco, ¿no? Y tienes que saber manejarlo. Entonces, yo como padre, ¿qué tengo que hacer? No le decir, deja eso, no, porque esa es su profesión, eso le tocaba hacer. Tienes que como Mardoqueo, estar cerca siempre. Es decir, oye, no vaya a ser que Esther se esté contaminando ahí, pensando ya como una persa más, diciendo no. O sea, no puedes dejarlo nomás. Ya, a mi hijito le toca viajar mucho, a Erika, voy a poner ejemplo ya directo, ¿no? A mi Jordan le toca viajar, qué viaje, qué bonito, está conociendo. No, ella tiene que estar atenta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y ya cuando se case, su esposa, le tiene que estar chequeando. ¿Por qué? Porque estar solo y de viaje es una bendición para viajando, sí, chévere, pero tiene sus riesgos y uno tiene que estar ahí. Eso es lo que Mardoqueo hacía, ¿entienden? Mardoqueo dijo, estarás en el trono todo, pero yo te voy a chequear de que no te olvides que eres judía. Aunque no se lo tienes que decir a ellos, yo sí sé que eres judía y te tienes que comportar como una judía. Y eso es lo que un padre sabio tiene que hacer, lo que hacía Mardoqueo. Es decir, él era como un mentor, un guía sabio. Sabía que no podía entrar al palacio, pero sí podía pasearse cerca y estar al tanto. Porque sabía que no, así había designado Dios eso que le suceda a Esther, que ella sea la reina. Y él en ese momento de repente no sabía por qué. Lo que sí sabía es que él tenía que cumplir ese rol. ¿Y qué dice Josué, Proverbios 19:21? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice. Uno puede tener sus planes y sus ideas de qué cosa quiero hacer, pero es el consejo del Señor el que va a permanecer. ¿Ya? Entonces avancemos, mi hermana Tracy. ¿Qué pasa? Aquí surge un problema, surge un grave problema. Mardoqueo no solo hablaba de Esther, no solo le enseñaba con las palabras, también enseñaba con el ejemplo. Y como judío, él sabía que solo podía adorar a Dios, ¿no? Y postrarse delante de Dios. Lo mismo que Daniel, sus amigos. Una característica de los judíos es esa, que ellos saben que solo a Dios se le puede adorar. ¿Y qué pasó? Hubo un funcionario del rey que se llamaba Amán, que era agageo, que era monita, no, Amalecita, perdón, creo, Amalecita, sí.
un amalecita que llegó a ser el visir, se dice, o el primer ministro, vamos a decir, el hombre, el funcionario más importante del reino, que se llamaba Amán. Este Amán era orgulloso, le gustaba que la gente se quería ser emperador también, ¿no? Quería que la gente se postre delante de él. Esther 3:2. Alex, ayúdame con Esther 3:2 y de ahí te mueves al 5:6 para ganar tiempo, para no tomar tanto tiempo. Lees el 2 y de ahí el 5:6. Uh-huh. Dice que este hombre que había sido favorecido por el rey, todos se postraban, pero Mardoqueo no. Se da cuenta y dice que dice, no se quiere vengar solo de Mardoqueo, no, mátelo, porque no, yo no solo me voy a vengar de él, me voy a vengar de todo su pueblo, dice, de todos los judíos, ¿no? Y la soberbia, pues, de Amán lo lleva a hacer eso. Y lo que él alega cuando va a pedir al rey, dice que él toneladas de plata le ofrece. Yo calculé, eran como, ahora el precio que está la plata, calculé como 600 millones de dólares le ofreció por los judíos, creo, más o menos en tipo de cambio actual. Se ofreció mucho dinero. Fue al rey y él no se contentó. Cuando vio que Mardoqueo no se arrodillaba ante él, dijo, yo no solo lo voy a matar a él, lo voy a destruir, él voy a destruir a toda su raza, a todos los judíos. Y es por eso que eso está ahí en esa, ¿no? En esa lámina que se ha creado. Dice, el decreto irrevocable, Amán y el orgullo herido ante la fe de Mardoqueo. Entonces, Amán era un hombre que confiaba mucho en la suerte, echa suertes y le sale que va donde el rey le dice, haz lo que quieras, quédate con tu plata y haz lo que quieras, echa suertes y ya consigue sacar un edicto que el 13 del mes de Adar, que es el último mes persa, es como que por septiembre, por ahí para nosotros, que era como el último mes del año, ese día había, digamos, la orden, el decreto del rey para aniquilar a los judíos, para ir a destruir a los judíos. Miren su maldad lo que hizo, ¿no? Hizo algo terrible. Entonces, cuando él hace esto y el decreto sale y es conocido, sigamos a la siguiente, mi hermana Tracy. Mardoqueo dice, a ver, mi hermano Ronald, léame 4 del 1 al 3. ¿Qué pasa cuando se entera Mardoqueo de este edicto? Gracias, mi hermano. Entonces sale el decreto y era una orden de este imperio persa que eran irrevocables. Estas leyes eran, si el rey daba una ley, nadie lo revocaba, ni él mismo. Y cuando enteran los judíos de esto, sufren, lloran, y Mardoqueo también, ¿no? Y él va y se pone a llorar ante el palacio y dice que Esther se entera y quiere que él se cambie esas ropas, que no ande así, porque si lo ven así, lo pueden ver mal, lo pueden, ¿no? Y él, en el versículo 8, por favor, mi hermano Martín, léanos el 4:8, ¿qué dice? Esther 4:8.
Gracias. Dice entonces Esther que se preocupa, dice, oye, ¿qué está haciendo? Le cuentan que Mardoqueo está de cilicio, está haciendo un escándalo, gritando, llorando en la calle, y ella le manda ropa, le dice, oye, cámbiate, le dice, no, ¿qué pasa? Y Mardoqueo le manda una copia del edicto a Esther y le cuenta y le dice, mira lo que ha pasado, léelo tú mismo, intercede con el rey, habla con el rey para que no se ejecute este edicto, ¿no? Entonces el eunuco que recibe esto, porque Esther no tenía contacto directo con Mardoqueo, porque era la reina, no podía, como les decía, con cualquier hombre, solo con los eunucos. Cuando regresa el eunuco le cuenta, y Esther le manda a decir, lo que muchos ya saben, ¿no? Pero nadie se puede presentar ante el rey si el rey no lo llama. Si quien se atreve a entrar a la presencia del rey es condenado a morir. A menos que el rey esté de buen humor, a menos que esté de gracia, levante su cetro y te perdone. Si tú te atrevías a entrar donde estaba el rey, ya si querías suicidarte, fácil, ibas donde el rey, ahí nomás, llegaban sus soldados, ahí nomás te sacaban él. Entonces Esther le dice, hace 30 días que el rey no me llama, no me busca, ¿no? Y así sea yo la reina, si yo me atrevo a entrar sin permiso, puedo morir, ¿no? Y esa es una reacción natural, es una reacción de cualquier ser humano que ve el peligro, ¿no? Y ahí viene el gran desafío para Esther, ¿no? En el famoso versículo 13 y 14. Berenice, ¿puedes leer 4, 13 y 14? Gracias, hija. Entonces, Mardoqueo, cuando recibe esta respuesta de Esther que le dice ir al rey a interceder, es como un suicidio, ¿no? Le está diciendo, es como que me voy así. Y Mardoqueo le dice, mira, aquí no hay opción de quedarte callado. Porque ya, bueno, si tú callas, no vayas a creer que porque callaste, si estás ahí en tu palacio, estás segura. Porque igual Dios nos va a salvar por algún otro lado. O sea, Mardoqueo estaba seguro que Dios iba a intervenir de alguna forma. Pero le dice, no vaya a ser que Dios en su providencia te ha escogido a ti para que seas el medio de salvación. Ahora, si tú no lo haces, igual Dios de otro lado nos va a salvar, le dice Esther. Pero de repente tú has llegado donde has llegado, has pasado lo que has pasado, has tenido que convertirte en la reina para esto, le dice. Y eso es algo que, un poco la lección principal, ¿no?, de la enseñanza de hoy, que a veces nuestros hijos pueden estar en situaciones, trabajos o condiciones difíciles en las que uno tiene que ver si esa es la voluntad de Dios, si Dios lo ha llevado a esa situación por algo, por un propósito. Y uno tiene que saber guiar y identificar cuál es la voluntad de Dios para nuestros hijos, para nuestra familia, o qué es lo que Dios tiene. Entonces, Esther era una muchacha sufrida, era huérfana, no tenía papá, no tenía mamá, lo había criado su primo. Le había tocado ser tratada un objeto más de un rey loco, el Jerjes, que era un loco de verdad. Lean la historia sobre Jerjes, el rey loco. Por eso yo tenía miedo, no es que, porque miren, si Esther, yo lo tengo al rey en mi bolsillo, el rey está enamorado de mí, el rey se derrite por mí, yo voy cuando quiero le consigo. ¿Ustedes creen que hubiera tenido miedo? Claro, Mardoqueo al toque nomás, yo también pongo mi mejor vestido, le hago una danza y al toque nos libera. Así habría pensado, porque yo lo tengo. Pero sabía que ese rey estaba loco. Ese rey un día estaba bien, un día estaba mal. Un día mataba, no le gustaba esto, mataba a todos los siervos que habían arreglado el jardín mal. Así eran los reyes en ese tiempo. Se levantaban de mal humor, y no como cuando uno está de mal humor y reniega en su casa, ¿no? A veces a mí me pasa, ¿no? Eso se levantaba de mal humor y piña el que se le encontraba. Porque estaban mal, o sea, ellos se creían los dueños del mundo, ellos se creían dioses. Entonces, para que Esther tenga miedo, no es porque Esther era cobarde, no. Esther conocía a ese rey, Entonces, a Esther le había tocado ser esposa o la reina de ese rey. Y Mardoqueo le dice, Esther, ¿no te das cuenta que de repente Dios a ti te ha puesto ahí y te está sacrificando por el hecho de ser? Porque yo no veo que Esther haya llegado a ser reina como ¡ay, qué suerte! No. Para mí eso fue para Esther un sacrificio. Eso es un sacrificio tremendo. No, ese sacrificio que estás pagando, de repente es para esto, para que salves a tu pueblo, ¿no? Y él la confronta, ¿no? Porque miren, vamos a ver
la confronta con principios que están en la palabra. Proverbios 24 del 11 al 12. Mi hermana Julia, Proverbios 24 del 11 al 12. Y Proverbios 31 del 8 al 9. Matías, Proverbios 31 del 8 al 9 me vas a ayudar tú. Y mi hermana Julia, Proverbios 24 del 11 al 12. ¿Qué dicen? Sí. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo sufrimos, ¿acaso no le temerás? El que pesa los corazones, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ahí está. Gracias, mi hermana. Entonces, ¿qué está pidiéndonos Dios en Proverbios? Que uno no puede ser indiferente cuando hay peligro de la vida de nuestro prójimo, y todo su pueblo estaba en peligro. Ella estaba llamada a cumplir esta orden. Salva, intenta hacerlo, al menos. ¿Sí? Si mueres en el camino, Dios te honrará. En su debido tiempo te recompensará, pero no puedes quedarte de brazos cruzados. No puedes decir, ay, no lo sabía, porque el que pesa los espíritus lo sabe y a veces te está probando. ¿Y qué dice Proverbios 31 del 8 al 9? Dice, abre tu boca por el mudo, por aquel que no puede hablar. Dice, defiende, abre tú, anda, habla, le está diciendo a través de este proverbio Dios a Esther, ¿no? Entonces, Esther al ser confrontada, viendo también el propio ejemplo de su tío, avanzamos, hermana Tracy, en la octava diapositiva, dice, por eso es lo que dice Esther, pues, ¿no? El 16, 4:16, el capítulo 4 es clave. Mi hermana Carmen, léanos Esther 4:16 y 17. Gracias, mi hermano. Miren, Esther se arma de valor, pero antes de hacerlo dice, vamos a ayunar 3 días, ¿no? O sea, es como, no era una situación, yo la arreglo fácil, no. Acá había una batalla fuerte espiritual primero y Esther se da cuenta y toma esa resolución. Ella toma la resolución de estar dispuesta a morir si es necesario por salvar a su pueblo. Es una resolución muy valiente, porque ella dice, es contra la ley que yo me meta a la presencia del rey, es contra la ley, yo puedo morir por esto. Pero ella también sabía, porque había sido bien educada por Mardoqueo, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que gobierna todo, que podía mover, vamos a decir así, que podía gobernar sobre el corazón de este poderoso rey y loco, Jerjes o Asuero, y lo podía controlar. Y sabía que la clave para eso, la clave para domar ese corazón, probablemente tan fiero, porque por algo era el emperador, era el rey, era buscar a Dios, ¿no? 3 días de ayuno. Y le pide al pueblo que le ayude, y le da la orden, ya ella no escucha, aquí cambia el rol, dicen, ¿no? Ya no es, ella no escucha el consejo de Mardoqueo, sino ella le da la orden a Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo, está bien, he recibido la petición, yo entrego mi vida, en otras palabras, estoy dispuesta a morir, si perezco, que perezca, pero ayunen 3 días, no solo yo, tú y todos los demás, ¿no? Porque ella tenía claro lo que dice Proverbio 21:31. Mi hermana Erika, léame Proverbios 21:31. Y mi hermana Anita me va a leer Proverbios 3 del 5 al 6. Mi hermana Erika me va a leer Proverbios 21:31.
Gracias. Entonces, Esther tenía claro eso. Tú puedes alistarlo todo. Ella no pensó en una estrategia, uy, ¿qué ropa me pongo? Llamo a los eunucos, ¿cómo lo puedo, no? Impresionar más al rey. No, no, no. Esta batalla, la victoria la va a dar Dios y vamos a entrar en 3 días de ayuno que implica obviamente oración, súplica delante de Dios. ¿Y qué dice Proverbios 3 del 5 al 6? Famoso también. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. Gracias, mi hermana Anita. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Qué fácil a veces es leerlo, escucharlo, pero aplicarlo cuando están las cosas tan difíciles, ahí está. Es ir a Dios. A veces queremos actuar, queremos hacer algo, cuando lo que tenemos que hacer es doblar rodillas, es orar y buscar la dirección de Dios. Y eso es lo que tenemos que enseñarle muchas veces a nuestros hijos. Hay cosas que no van a poder ser, digamos, resueltas, o el Señor no se va a poder glorificar si no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Si no, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propio, reconócelo, dice, en todos tus caminos, búscalo, ahí, que Él se glorifique, tráele adelante de Él todas tus luchas, tus problemas, ¿no? De repente estás luchando con algo que te parece imposible, ve al Señor. Y esto pasó con Esther, ¿no? Entonces obviamente Dios escucha su oración, escucha este ruego, ella se presenta, ¿no? Ante el rey, y por la gracia y la misericordia de Dios, no dice, vamos a leer el 5 del 1 al 2 para que vean en detalle ahí. Mi hermana Nicole, léeme por favor Esther 5 del 1 al 2. Ah, gloria a Dios. Entonces ven, el Señor halló gracia. El rey la miró y le extendió el cetro, ¿no? Y Esther llega y lo toca, ¿no? Entonces, qué hermoso que el Señor haya respondido esa oración, ¿no? Y porque en realidad, hermanos, cuando uno confía y uno lo que ve en el libro de Esther es eso, el control soberano de Dios, el control absoluto de Dios. Como dice Proverbios 21.1, Proverbios 21.1, Jordan, léelo por favor, Proverbios 21.1. Así es. El Señor es el que gobierna, aún en el corazón de los reyes más locos y despiadados. Él lo puede mover como a Él le place. Y eso es lo que vemos aquí. El Señor tiene misericordia de Esther, haya gracia ante el rey le acepta y el rey le pregunta, ¿qué quieres, reina Esther? ¿No? Ya sabes, ¿qué quieres? ¿No? Cuando el rey decía, te doy lo que quiera, ¿no? Y siempre usan la frase, te doy todo lo que pueda, pero no te puedo dar mi posición. O sea, lo que tú quieras, menos mi posición. Por eso, hasta la mitad del reino. O sea, es como que decir, no es que le vaya a dar la mitad del reino, sino es como que te puedo dar todo, pero menos que tú seas superior a mí, ¿no? Entonces, te doy todo lo que quieras, ¿no? Y Esther era una mujer muy sabia, muy inteligente, muy paciente. No se tira a llorar, rey, me voy a morir, como soy judía, me van a matar. El loco de Amán, no, ella es muy hábil y había esos 3 días de oración, de ayuno, le había hecho pensar, armar una buena estrategia, paciente, prudente, ¿no? Ella es muy prudente, sabiduría y paciencia. Él dice, esto lo vamos a trabajar con paciencia, ¿no? Esther no pide la cabeza de Amán de inmediato, dice, no, lo que yo deseo, mi rey, es que vengas a un banquete que te voy a preparar. Solo para ti y para Amán. Entonces Amán, cuando escucha eso, y el rey dice, manden a llamar a Amán, y Amán cuando escucha se alegra y dice, wow, y se pavonea y le cuenta a su esposa, miren que la reina no ha invitado a nadie, solo al rey y a mí, ¿no? Y todavía ahí su mujer, todos lo alaban, ¿no? Pero no puedo ser feliz, dice, ¿por qué?
porque este Mardoqueo cuando paso y nunca se humilla me malogra toda mi alegría. Así dice Amán. Estoy contando rápido esta parte. Entonces su mujer y sus entre comillas, consejeros de Amán, le dicen, ¿pero por qué? Pídele al rey que te lo dé y ya lo cuélgalo, hazle una horca acá, levántale un palo enorme y cuélgalo desde lo alto y cuélgalo ahí. Sí, pídelo al rey. Sí, ¿no? Sí, ya pídelo, ya mañana lo voy a pedir. ¿No? Porque después de la primera noche de fiesta, él viene contento, güey. He comido con la reina, con el rey, pero no soy feliz por el Mardoqueo. Mañana pídele al rey que te lo dé y lo cuelgas y se acabó el problema. ¿Y qué pasa esa noche? El rey dice que no puede dormir. No sé qué le dio a Esther de comer, o no sé qué comió en el banquete de más, no sé qué estaba mal preparado, no sé. No podía dormir el rey. Entonces, un buen somnífero, vamos a leer las crónicas, o sea, la historia. Esos reyes eran activos, o sea, no eran reyes que les gustaba mucho la lectura, pero ya, con eso se dormían, dice. Pero no, vamos a leernos las crónicas, ¿qué ha pasado? Y en uno le comienzan a contar que una vez Mardoqueo había denunciado un complot contra él, de 2 eunucos. Entonces el rey escucha, ¿y qué premio le dieron? ¿Qué reconocimiento le dieron a Mardoqueo por eso? Nada, señor, no le dieron nada, él no pidió nada, o sea, no le dieron nada. Ya se lo quedó guardado ahí. Dice que al día siguiente, y seguro después se duerme, al día siguiente, temprano, viene Amán a pedirle la cabeza de Mardoqueo, pero primero el rey le pregunta, Amán, le dice, ¿qué debería hacer el rey con alguien a quien el rey quiera honrar, lo quiera reconocer? Y Amán dentro de sí piensa, ¿a quién va a querer honrar sino a mí? Así pensaba él, ¿no? Y no era para él, era para Mardoqueo. Dice, no, mire, llévelo en su mulo real, o sea, en su caballo más hermoso, póngale ahí sus mantos, póngale sus ropas, su cetro, como si fuera el rey, que lo paseen, y que en toda la ciudad, seguro en el cercado, en la ciudad más en el céntrico, se diga, así honra el rey al hombre a quien quiere honrar, y que todos se postren ante él. Qué buena idea, Amán, eres bien inteligente. Agarra y hace eso a Mardoqueo, y tú vas a ser el que va a pasear el mulo, y tú lo vas a pasear. Y imagínense a Amán lo que le pasó, ¿no? En la cabeza cuando pasó eso. Él iba a pedir la cabeza de Mardoqueo y el rey le manda a que lo honre a Mardoqueo y que lo haga pasear y que lo humille delante de todo. Obviamente ya está el control soberano de Dios, está el poder de Dios, ya manifestándose, ya cambiando la historia. Ya Dios está trabajando. Esther, la paciencia de Esther. Si Esther se hubiera apresurado y hubiera entrado, rey, ¿qué cosa quiero? Quiero mi vida porque me van a matar. Nada hubiera esto pasado porque Dios tenía que hacerlo con paciencia. Y esa tarde, esa noche, ya cuando termina de hacer el reconocimiento a Mardoqueo, Amán va a su casa y si porque no se humillaba a Mardoqueo iba mal, imagínense cómo llegó a la casa, que su mujer lo ve, todos lo ven mal, y dice, ¿qué ha pasado? Y le cuentan lo que ha pasado, y todavía dice, ya comenzaste a caer, le dicen en su propia familia, parece que ya hay algo contra, ¿no? Que es judío y, conocían al Dios de los judíos, ¿no? Y cuando él está en esa discusión, en ese dolor, en esa pena, vienen los eunucos, los sirvientes del rey, y le dicen, oye, apúrate, Amán, que la reina te está esperando, porque la reina, la primera noche que fue al banquete, el rey le preguntó, reina, ¿qué quieres que te dé? Y la reina Esther, con mucha paciencia, le dice, si he hallado gracia a su rey, venga mañana también, lo quiero agasajar y mañana le voy a decir qué es lo que quiero. Entonces en la primera noche no le dice, por eso que hay ¿no? Y entonces lo llaman a Amán, lo llevan, le dicen, Amán, apúrate que la reina está esperando ya, y el rey también, que tienes que ir con de la reina. Entonces ya llega la segunda noche, están en la cena, y ahí sí el rey le pregunta, ya reina Esther, ahora sí dime, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y la reina le dice, lo único que quiero es que salve mi vida. ¿Cómo que salve? Sí, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser muertos, le dice. ¿Pero cómo? ¿Quién ha hecho eso? Ya saben la historia, ¿no? Le dice, ese que está acá, él lo ha hecho. Dice que el rey se transformó en el Jerjefe. Imagínate, ¿no? Así como los que hemos visto, ¿cómo se llama ese dibujito de japonés, de Goku? Se salió encolerido porque seguro estaba la reina, no quería actuar con cólera. Se salió a respirar porque el rey entendía muy inteligente, sabía que la vía mismo firmó ese decreto.
Y Amán, cuando lo ve al rey, dije, ya morí, ya, pues, ¿no? Ya estoy muerto. Yo soy hombre muerto, y comete el error de, y se le tira, seguro estaba como en un diván, así como han visto en las películas, ¿no? La reina ahí echada, seguro. Y él va a rogarle encima a la reina que no, que le perdone la vida, y regresa el rey y la ve encima de la reina y dice, ¿todavía quieres violar a la reina? Peor. Así está. Le meten en la cabeza, le meten un saco, dice que le tapan la cabeza, se lo llevan, y un eunuco dice, oye, rey, él había hecho una horca en su casa para Mardoqueo. Ahí lo cuelgan, dice. Y ahí lo cuelgan. Amán. Entonces, lo que vemos en esta historia, por eso digo, es la obra de Dios, aunque Esther tiene una característica con Cantares, ¿no? Dicen, son dos libros que no se mencionan directamente a Dios, aunque no se menciona, es Dios el que está obrando en todos los detalles, en la que se le ve el sueño al rey, en el que justo, ¿no? La sabiduría de Esther. Esther, obviamente, ante esto, tenían una dificultad porque esas leyes no podían ser abrogadas. Entonces el rey le dice a Mardoqueo, lo levanta a Mardoqueo, le da la posición de Amán, y le dice, ¿qué hacemos? Y dice, ya encárgate Mardoqueo, le da su anillo, es decir, entonces Mardoqueo, como no puede abrogar la ley, lo que hacen es, aunque no puedo abrogar la ley, lo que sí puedo es hacer otra ley para que los judíos puedan defenderse. Y eso es lo que hace con Esther, ¿no? Ambos ya ahí juntos trabajan. Ahí les da permiso para defenderse y resistir, ¿no? Y a diferencia del día en que llegó el decreto de su sentencia de muerte de los judíos, este día, cuando llega la noticia a la ciudad de que ellos se van a poder defender, fue de mucho gozo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no era garantía de que iban a sobrevivir, pero sí que se podían al menos defender, porque en el otro edicto ellos estaban condenados a morir sin defenderse. Lo que va a hacer el edicto que escribe Mardoqueo con Esther es que les da el derecho a defenderse a los judíos, porque Dios estaba en control. Entonces, esta es la historia de Esther un poco, la parte ya de ella cuando ya es reina, pero la base de Esther, la base para que ella tenga esta sabiduría, porque no fue que, se le inspiró, no, esa búsqueda de Dios, de ayunar, esa sabiduría de ser paciente, de no desesperarse para mostrar su dolor al rey, sino en el momento adecuado hacerlo, todo eso fue en su formación, en la crianza que le dio Mardoqueo, toda esa capacidad que ella tenía, ¿no? El entender en ese momento crítico de la sentencia de muerte, de que ella no podía quedarse callada, y aunque sí en un momento se asustó, porque conocía al rey, este rey que era loco, Asuero, y conocía, ella se asustó y aparentemente dijo, no puedo. Cuando es confrontada, responde adecuadamente, dice, sí, está bien. Dios me ha traído aquí, me ha dado esta posición, me ha dado este privilegio por algo. Y si eso me va a costar la vida, no importa, pero yo voy a ir, ¿no? Y lo hace. Todo eso viene de una formación en los principios de Dios, en la palabra de Dios, en la ley de Dios que Mardoqueo hizo en Esther, a pesar de que no era su hija biológica, ¿no? Entonces, en esta familia lo que estamos viendo es que uno puede ser una familia y puede ser un hijo adoptado o adoptada. Lo importante, lo que va a fortalecer ese lazo, lo que va a hacer que ese lazo sea realmente una familia delante de Dios, no es tanto la parte biológica de que hemos engendrado a alguien, sino de que le hemos transmitido la capacidad de temer a Dios, de conocer a Dios, de honrar a Dios. Y eso es lo que Mardoqueo había transmitido, porque Mardoqueo era un judío fiel a Dios, que no se humillaba ni adoraba a Amán, y que no iba a hacer nada contrario a la ley de Dios. Y le da ese ejemplo a Esther, no solo con sus palabras, sino con su ejemplo. Entonces, hermanos, si Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra familia, a alguien que de repente no es biológicamente nuestro hijo, sí podemos cumplir el rol de guiarlo, ¿no? Eso de estar cerca de Mardoqueo, a pesar de que Esther esté en el palacio, es también importante. Él no la dejó, él siempre estuvo cerca, siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, ya para terminar la historia, ya saben cómo termina. Los judíos se pueden defender, los judíos toman las armas, se defienden, todos los enemigos de los judíos son destruidos.
el rey cuando ve esto en Susa, no me acuerdo cuántos mueren bastantes enemigos de los judíos. El rey le pregunta si estaba contenta la reina y la reina le dice sí, solo falta que no a los hijos de Amán también los cuelguen, y los cuelgan, ¿no? Y vemos aquí como de huérfana a reina que salva a su nación, ¿no? Una verdadera cambio, ¿no? De cautiva, de huérfana en un reino lejano, aparentemente condenada a ser una mujer más del rey. El Señor va a usar esa situación para salvar a su pueblo y para un plan, para un propósito especial. Entonces, eso es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, hermanos. En donde estemos, tenemos que buscar con mucha oración, con mucha guianza de Dios, que el Señor nos haga ver eso, que el Señor a todos nos ha dado un propósito. No se trata de la posición, de la posición humana, del logro humano. Se trata de si estamos cumpliendo o no el propósito de Dios. No se trata de grandeza, no. Si yo tengo claro que el Señor está trabajando conmigo y que va a cumplir su propósito en mí. Entonces, eso es lo que Esther nos enseña, ¿no? Entonces, cambian ella esta tristeza en alegría, esta tristeza de tener esta sentencia de muerte en alegría, ¿no? El pueblo judío, hasta ahora, dicen que celebra esta fiesta de Esther, hasta ahora celebran. Es una fiesta que ellos celebran. Creo que esa es la fecha en que justo hubo está creo que vinculada a la fecha en que hubo hace poco el atentado que hubo contra los judíos. ¿Se acuerdan? Hace no sé unos cuantos años que mataron a muchos judíos en su fiesta, esa que ellos tienen, ¿no? Es esta fiesta, estoy casi seguro, ¿no? Es una fiesta en la que ellos dicen se envían comida y recuerdan la liberación de Dios. Entonces, siempre es bueno, y esa es otra lección de Esther, recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Su liberación, y hacerles ver a nuestra descendencia, hacerles recordar. De repente ya nosotros hemos tenido hijos en la fe y no han visto nuestra transformación, porque desde que ellos han nacido nos han visto como creyentes. En algunos de nuestras familias acá eso ha pasado. Sí es bueno hacerles recordar, tener fechas en las que uno le haga recordar a sus hijos algo, no hacer algo en el hogar que haga recordar lo que Dios ha hecho con nosotros o con nuestra familia, ¿no? En mi caso, yo ya soy segunda generación, mis hijos son tercera generación, y espero que sus hijos se mantengan en la fe, y si Dios me da nietos, también hacerles recordar de dónde viene la fe, ¿no? Ese es el problema, que a veces olvidamos, y a veces nos olvidamos de transmitirle a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos creen que todo lo que tenemos es como que, mi papá trabaja mucho, mi papá le va bien. No, uno tiene que hacerles recordar a su hijo. Yo trato de hacer eso siempre en mi hogar, ¿no? Si a mí me va bien, es por la gracia de Dios, es porque Dios me bendice y porque mis padres en un momento aceptaron a Cristo, ¿no? Y me enseñaron a poner a Cristo en el primer lugar, ¿no? Yo les hago recordar, ¿no? Que a veces mis papás a mí me sacaban de mi cama, porque venían hermanos en esos tiempos cuando recién aquí en Salvador no había carro en las noches. Los cultos eran bien largos, hermanos, duraban hasta las 10:30. De verdad, a ver, no está la hermana Mode, ¿no? Que lo confirme, ¿no? Ahora nos quejamos un poco si el culto se alarga, pero bueno, comenzaban tarde, 8:30 comenzaban los cultos, ¿no? Eran sin luz a veces, ¿no? Oscuras. Entonces a veces venían visitas de otros lados. Y ya a esa hora que acababa, porque a veces cuando había visita había suministración y todo lo demás, ¿no? De verdad. Estoy hablando de mi niñez, ¿no? Entonces esos cultos acababan 10:30, 11, ya a esa hora no había carro. Entonces los hermanos que habían venido de visitas, mi papá los tenían que hospedar. No había camas suficientes, anda a dormir con tu hermana, o anda a dormir allá, en su cuarto de ellos, ahí metido en medio de ellos. Y yo, por la gracia de Dios, nunca lo vi mal, o sea, yo nunca lo pensé ni lo metí. Yo obedecía nomás a mis papás, ¿no? Y a mí me alegraba de ver hermanos que venían, ¿no? Y al día siguiente a veces desayunaban, los hermanos se conocían, ¿no?
Y yo siento, cuando yo digo, Dios, gracias por tu bendición, Dios siempre me trae a memoria eso, o sea, que Dios no es deudor de nadie. Que cuando uno le enseña a su hijo a ser agradecido y le dice que uno todo lo que hace es en gratitud a Dios, Dios no deja de recompensar. Entonces, esta fiesta judía que Esther y Mardoqueo establecen era para que el pueblo no se olvide de lo que Dios había hecho, de esta salvación maravillosa que hizo a través de esta mujer, ¿no? Como le decía al principio, los que estuvieron temprano, ¿no? A veces vemos las películas de los gringos y esas, ¡ay, el salvador de todos! Y uno que solo salva y es el gran, ¿no? Y que el mundo está por desaparecer y que él está salvando al mundo. Ese complejo de, no sé, tiene el complejo de Salvador, ¿no? Aquí vemos realmente una historia de alguien que era una mujer, no era un hombre, era una mujer que sufrió mucho, pero que realmente salvó a toda su nación, ¿no? Una mujer, ¿no? Y que la clave creo que fue ese nombre que ella tenía, ese nombre hebreo, Adasa, que es mirto, que es esa planta fragante. O sea, lo que creo que a Esther la caracterizaba, por eso les hice leer ese versículo fuerte de Proverbios 11:22, ¿no? No era solo su belleza, porque era muy bella, dice, sino que ella tenía esa humildad y esa capacidad, esa paciencia, esa sabiduría que se había formado en su crianza. ¿Ven? Porque la belleza, ya sabemos, la belleza, si no hay razón ahí, si dice, la mujer bella y apartada de razón, o sea, esas mujeres locas, para Dios, ¿cómo las ve? Por más hermosa que seas, como un cerdo asqueroso. Que tiene su belleza, sí, y brilla, y es bonita, sí, atractiva, sí, claro, el cerdito tiene su, dice, como un, así como un zarcillo de oro, así como un anillito de oro ahí en la nariz, ahí en su trompita tiene el chanchito, bien bonito, sí, pero está en el fango asqueroso y apestando. Así Dios ve a alguien que no es sabia. Por eso he usado proverbios en Esther, ¿ya? Para que vean cómo los proverbios se aplican en ella y cómo al aplicar ella los proverbios para su vida, era una mujer hermosa y fue una verdadera, vamos a decir así, para mí yo la veo como una verdadera héroe, como una verdadera superhéroe, porque fue valiente, se enfrentó a ese rey loco con valentía. Una verdadera, si quieren hablar de superhéroes, creo que eso es una de las pocas superhéroes que realmente hay, es Esther para mí. Porque ella fue tan valiente y hizo algo que no solo trascendió para ella, sino que salvó a su nación. Amén. Entonces, ese tipo de hijos, Dios quiere que criemos con su ayuda, como lo hizo Mardoqueo, enseñándoles a ser valientes, enseñándoles a tener temor de Dios. Que no necesariamente van a salvar al mundo entero, pero de la posición que Dios les ha dado, que recuerden que de repente Dios los ha llevado a esa posición con un propósito. Sea la posición que sea, la posición que sea. Pueden ser nuestros hijos maestros, pueden ser nuestros hijos ingenieros, les toque viajar, como les digo a algunos, o les toque de repente entrar y por, no sé, Dios les da la gracia de llegar a la política. Podría ser, porque necesitamos cristianos que sean honestos y que estén ahí. Si Dios los lleva a ese lugar, que hacerles ver que ellos cumplan el propósito de Dios que tiene para ellos ahí. ¿Entienden? Ese es un poco el sentido de Esther, ¿no? Esther no Mardoqueo dijo, uy, qué mala suerte, ahora vas a estar ahí en ese harén perdido de las reinas. No. Él le dijo, Dios de repente te ha puesto ahí por algo. Y ese algo era salvar a su pueblo. Dios ha puesto a nuestros hijos en alguna posición de repente, sí, y es por algo. Y oremos para tener claridad nosotros de qué cosa quiere Dios con nuestros hijos. Amén. Veamos a nuestros hijos así, como que Dios tiene un propósito para ellos, y también a nosotros mismos, veamos, ¿no? Así. Pongámonos en pie para orar, amén. Gracias, Dios, porque tus planes, tus propósitos son los que prevalecen, Señor. Tú gobiernas, Señor, con tu providencia, con tu sabiduría, todo, Padre, y sabemos que tienes grandes planes, grandes propósitos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, Señor. Enséñanos, Señor, a tener esa actitud humilde de Esther, Señor, y esa valentía, Señor, de
la posición que estemos, Señor, en la posición que estemos, Señor, atrevernos a, Señor, honrarte y glorificarte, Señor. Salir en defensa de quienes necesiten ser defendidos, Señor. Tener el valor de reconocer tu nombre, Señor. Y de, Señor, oh bendito Dios, no olvidar nuestro pueblo, nuestro origen, Señor. De repente no estar publicándolo, pero sí, Señor, usarlo para bendecir, para ayudar, para, oh bendito Dios, ser un canal de bendición a tu pueblo, a tu nación, Señor, a tu iglesia santa, Padre. Ayúdanos a ver a nuestros hijos, Señor, con esa mentalidad que tenía Mardoqueo, Señor, de formar a alguien para cumplir tus planes y sus propósitos para su vida, Señor. Lo que nos haya tocado, Señor, está bajo tu control y nosotros, Señor, oh Padre amado, queremos que tú nos guíes, Señor, que tú nos dirijas a entender, Señor, cuáles son esos planes y propósitos para nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.